Saludos jóvenes, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de psicología del desarrollo, que es nuestro segundo tema del curso. Vamos a ver algunos datos generales, vamos a ver cambios que se dan, cuáles tipos de cambios se dan, algunas edades, algunas etapas y demás información significativa. Partamos de que el desarrollo en este caso se evalúa desde la perspectiva psicológica, desde el inicio mismo. Es decir, la psicología, recordemos, se define como la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales. Recordemos que es una ciencia porque sigue los pasos del método científico. Estudia en este caso el comportamiento humano. Hagamos énfasis en esa palabrita, humano. Recordemos que es una ciencia exclusiva de los seres humanos, tomando en cuenta pues precisamente el siguiente elemento que es estudiado por esta ciencia, que son los procesos mentales. Dentro de ellos se resalta el razonamiento, que es pues una capacidad mental o un proceso mental exclusivo de los seres humanos. Fuera de esto hay otros procesos que se llevan, como el desarrollo de la personalidad, el aprendizaje, el lenguaje, um, los cálculos matemáticos, la memoria, entre muchos otros. Entonces, como muchas ciencias, tiene subcampos o ramas, también se les puede llamar, o especialidades. Ya de ello ustedes desarrollaron una asignación. Y una de esas ramas que tiene la psicología es la rama la psicología del desarrollo. En este caso, pues se puede definir como una especialidad psicológica que estudia el desarrollo humano, sin dejar de lado pues todo lo que hemos mencionado sobre procesos mentales, personalidad, el desarrollo como tal, funcionamiento cerebral, memoria, lenguaje y muchos otros más. Pero en este caso, pues se estudia más detalladamente cómo se dan todos esos cambios en el ámbito físico, en el ámbito, perdón, cognitivo y en el ámbito social a lo largo de la vida del ser humano. Es importante resaltar que los cambios que se dan en el ser humano se dan a lo largo de la existencia del mismo. No es que solamente pues tenemos o se experimentan cambios en una única etapa de la vida, sino pues hasta el final de nuestros días posiblemente se seguirán dando cambios en cualquiera de estos ámbitos. Y bueno, la psicología del desarrollo, que es lo que estamos estudiando, se encarga del estudio, la cuantificación, la descripción, la cualificación de todos estos cambios dependiendo pues del caso o de la situación por la cual la persona llega entonces a evaluación o a consideración de algún psicólogo. Acá me parece muy relevante el hecho de resaltar dos conceptos básicos. Uno es el desarrollo y el otro es, o se le denomina, etapas. El desarrollo, como lo ven en la pantalla, se puede definir como un proceso continuo de crecimiento o crecimientos, si son varios, y cambios a lo largo de la vida. Esto se da de manera natural. Nosotros hemos nacido genéticamente diseñados y hechos, como quien dice, para que todos estos cambios se den y se experimenten. Cuando hay algún tipo de error en el ADN o hay algún tipo de situación por la cual el desarrollo no se puede dar, entonces, bueno, tendríamos que hacer alguna intervención, ya sea, bueno, depende del caso. Puede ser que sea necesario que intervenga algún médico, puede ser que intervenga algún psicopedagogo, algún psicólogo, habría que verse, pero este tipo de situaciones se pueden dar. Um, es muy posible que cuando las personas se unen y piensan en una familia, pues tengan hijos, tengan descendencia, y muchas veces se considere que si el niño va a heredar de manera aleatoria y natural también el color de pelo de alguno de los papás o el color de los ojos y cosas como esas, pero no debemos obviar que también el heredar una malformación, perdón, una alergia, el heredar mm, alguna situación congénita no es, o sea, sigue siendo una posibilidad, no, nadie está exento de ello.
Eh, y bueno, vuelvo y digo, en alguna de estas situaciones que se den, o sea, tipificada como un trastorno, entonces ya haría falta la intervención entonces de algún especialista para ayudar a manejar la situación y o resolverla. El otro de los conceptos básicos que debemos tomar en cuenta es el concepto de etapas. Esto se refiere a segmentos relativamente estables que se dan a lo largo del desarrollo humano. Entonces, si ven, uno está contenido dentro del otro. En algunos casos también se dan alteraciones dentro de esas etapas, igualmente se les denomina pues alteraciones del desarrollo y se pueden deber a diversos factores. Se pueden deber a factores genéticos, se puede deber a factores ambientales, por ejemplo, una persona pues que consuma algún tipo de sustancia que ocasione alguna alteración, eso se puede dar, algún golpe, un trauma, algo que eventualmente cause algún tipo de situación en alguna de nuestras glándulas, ¿verdad? A nivel endocrino, que imposibilite el crecimiento de algo en nuestro cuerpo, pues ya va a implicar la intervención de algún especialista. Posiblemente se va a tratar de algún médico, un endocrinólogo, ¿verdad? Pero no va a ser posiblemente, depende de la situación, pues, pero no necesariamente va a ser el único que va a intervenir. Es muy posible que también intervengan psicólogos, psicopedagogos, como les mencioné. Incluso para que lleguen hasta esas instancias es muy posible entonces que el caso sea inicialmente llevado por trabajadores sociales. Entonces, como les he mencionado, la psicología se encarga de estudiar al ser humano desde distintas perspectivas. Ya, pues, repito, ustedes han desarrollado una asignación al respecto. En el caso de la psicología evolutiva o psicología del desarrollo, los ámbitos de estudio son el ámbito físico, el ámbito social y también el ámbito cognitivo. Vamos a desarrollar cada uno de ellos para saber pues, a qué se refiere cada uno y de paso pues vamos a ver muy puntualmente qué cosas se estudia dentro de cada uno de estos campos. En el ámbito físico, la psicología estudia entonces lo que se refiere al crecimiento del cuerpo como tal. Existen tablas de desarrollo que sirven de referencia pues para saber si la persona lleva un crecimiento adecuado o no respecto al tema del tamaño. Sin embargo, recordemos que muchas cosas pueden influir en el desarrollo o en el crecimiento del cuerpo. Esto puede ser o puede deberse a factores genéticos, es decir, dos padres, o sea, un padre y una madre que son altos, es muy posible que sus hijos también sean altos. Y si son los dos altos y encima toda la familia de ambos lados son altos, es muy posible entonces que ese niño o esa niña también su cuerpo se desarrolle, o sea, crezca bastante. Y quizás se sale de los parámetros que se crean, o más bien que existen, pero esto no necesariamente va a implicar un trastorno del desarrollo, no necesariamente. De todas maneras, acá la clave es analizar el caso individualmente y referir a algún especialista que descarte algún tipo de situación, algún tipo de problemática, si se hace necesario, pues dependería. Igual, si son dos padres altos y tienen un niño, una niña que es muy bajito, que es muy bajita, que no se le ve crecer para nada, bueno, entonces ya habría que hacer algún tipo de evaluación para determinar si hay algún problema o algún trastorno del desarrollo. También desde el punto de vista físico, acá nosotros evaluamos en psicología el crecimiento del cerebro, pero o sea, no vamos a irnos directamente sobre una medida específica. Aunque, vuelvo y digo, existen parámetros que pueden servirnos de referencia. Pero, vuelvo y digo, cada caso es individual. Por otro lado, y volviendo al tema del crecimiento del cuerpo, una persona que, por ejemplo, es hijo de personas bajitas, pero que practica algún tipo de deporte, por ejemplo,
puede en alguna medida pues también crecer un poco más. No digo que de todas maneras va a crecer o que va a medir 7 pies y los papás miden 5 pies y algo, pero indiscutiblemente eso va a influir. O sea, la práctica de alguna disciplina deportiva va a influir en el desarrollo del cuerpo, en el crecimiento del mismo. ¿Ve? También desde el punto de vista psicológico se hacen evaluaciones para determinar las capacidades sensoriales. Recordemos que nosotros tenemos o gozamos de 5 sentidos. Todos ellos se pueden o pueden ser evaluados, es decir, si funciona o no funciona, si hay algún tipo de alteración. ¿Ve? Entonces los psicólogos pueden desarrollar en este sentido pues, algún tipo de evaluación como tal para determinar si hay algún problema. De ahí la importancia de que los niños cuando están en edades como preescolar o kinder, o los primeros años, pues cuando empiezan ya su vida estudiantil, ellos sean expuestos a distintos tipos de estímulos. Por ejemplo, témperas, por ejemplo, bueno, cuestiones líquidas, cuestiones semilíquidas, cuestiones eh, un poco más rígidas, legos, cosas así. Porque todo eso propicia una experiencia de aprendizaje para los niños. Entonces, no es por el gusto, no es porque la maestra simplemente se le ocurrió que va a poner a los niños a pintar con la yema de los dedos, ¿ve? O que pida acuarela en vez de témpera, o algún otro tipo de pintura, acrílica, por ejemplo. ¿Ve? Siempre hay una razón de por medio. Y posiblemente va de la mano de, bueno, digo, darle al estudiante, darle al niño, a la niña, una experiencia de aprendizaje, en este caso a través de otros sentidos, no solamente el de la visión o de la audición, sino también el del tacto, en ese ejemplo muy puntual. También desde el ámbito físico se evalúan en este sentido las habilidades motrices. Existen dos tipos de habilidades motrices, que son las motoras finas y la motora gruesa. Las habilidades o la habilidad motora fina se refiere a la coordinación visomotora, es decir, lo que hacemos de manera coordinada entre la mano o las manos y nuestros ojos. Bien, un ejercicio básico y fundamental para hacer que las personas o los niños desarrollen esta habilidad motriz desde edades muy tempranas es el gateo. Es importante para ustedes como trabajadores sociales que sepan que el gateo es necesario. Las personas, los niños que no gatean, es necesario ponerlos a gatear, sea a través de un juego, sea de lo que sea, pero que gateen. No estoy diciendo tampoco que si un niño no gateó, de todas maneras le va a ir mal con los trabajos que se hagan con los dedos. Póngase que pintar, póngase que pellizcos de papel, póngase que bolitas de papel y cosas como esas. No, pero en algunos casos sí les va a costar precisamente porque les faltó ese ejercicio de motricidad. La otra motricidad que se evalúa acá, o la otra habilidad motriz, es la habilidad motora gruesa, que se refiere a la postura y la locomoción. Es decir, erguirnos y desplazarnos caminando de un lugar hasta otro. En algunos casos las personas no, los niños pues no, o bueno, personas en general, dependiendo si han tenido un traumatismo, si han tenido, o si tienen la presencia de un tumor, una cosa así en el cerebro, o, bueno, habrá que ver la situación, pero en algunos casos pues las personas simplemente no se pueden erguir, no se pueden mantener en pie, ni tampoco se pueden desplazar de un lugar a otro, ni caminando, ni corriendo, ni saltando, ni trotando, ni en un pie, ni en otro. Entonces, si ven, son ejercicios que también se procuran en una clase de educación física, independientemente de que los niños estén en los primeros grados de su vida estudiantil. Porque lo que se busca es eso, que logren el equilibrio, que logren el desarrollo de esta habilidad motriz que es tan necesaria para el resto de la vida. Y en general, desde el punto de vista del ámbito físico, también se estudia la salud. Cuando un niño, por ejemplo, tiene una salud muy quebradiza, muy débil, ¿verdad? Es muy posible que el psicólogo entonces haga algún tipo de referencia para con algún especialista, sea alguien de nutrición, sea un pediatra, sea un fisiatra, sea eh, bueno, un alergólogo en el caso tal de que se desarrolle algún tipo de alergia, o bueno, el médico que sea, un endocrinólogo, sí, para determinar entonces si hay un trastorno del del aprendizaje, no del desarrollo, y de esa manera entonces se plantea o se plantearía algún tipo de
alternativa que ayude a sobrellevar la situación y o a resolverla. Desde el punto de vista cognitivo, la psicología del desarrollo básicamente estudia pues procesos mentales, como ya hemos mencionado anteriormente. Estos pueden ser el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, la creatividad y muchos otros más que ya anteriormente pues les presenté. No es que solamente son estos son solamente algunos, ¿verdad? Y cuando se determina entonces que hay algún problema, por ejemplo, de aprendizaje, bueno, habrá que trabajar de manera mancomunada con los docentes, con los padres de familia, con quizá un psicopedagogo o un pedagogo, ¿verdad? Para determinar cómo se le puede ayudar a la persona a aprender mejor. Y en este caso, pues se puede desarrollar algún tipo de terapia, neurofeedback, por ejemplo, que es uno que se utiliza, que es muy certero y que no importa la edad de la persona, se puede utilizar, ¿verdad? En el tema de la atención también, recordemos que no todos nos llama la atención lo mismo, ¿no? Y por ende, pues algunas personas quizá tengan un umbral de atención un poco más amplio que otros. Todo va a depender de la información que nosotros pues estemos manejando en el momento y la importancia que tenga el manejo de la misma. La memoria, el lenguaje, la memoria que incluso puede verse truncada, sea por falta de estimulación, sea por golpes directos que se sufran en el cerebro, por un accidente, una cosa así. Pero bueno, se puede determinar pues si hay algún tipo de trastorno ahí. El lenguaje que va a depender mucho de la cantidad de estímulos que los niños reciban del medio. Miren, yo veo algo tan desacertado, el hecho de, o más bien, veo desacertado el hecho de hablarles de manera mangongueada a los niños. A los niños se les debe mangonguear, sí, se les puede dar cariño, se les puede mostrar afecto, se les debe más bien mostrar todo eso. Pero al momento que las personas empiezan a incurrir en esto de hablar mal, por ejemplo, el guau guau, referirse al guau guau en vez del perrito, o el michi en vez de decir el gato, el pío pío en vez de decir el pollo, por ejemplo, ahí más bien se le está dando una información que no es correcta al niño y no es acertado, aparte de que también las personas tienden a hacer voces, ñañequerías, cosas como esas, y todo eso implica, quizá, en el peor de los casos, claro está, ¿no? Quizá pudiera llegar a implicar hasta un retroceso en el desarrollo del individuo. Entonces hace falta la estimulación, pero la estimulación correcta, para que los niños pues desarrollen todas sus habilidades, todas sus destrezas de manera acertada también. Por ello, o ahí radica la importancia de hablarles correctamente. Eso les va a permitir entonces adaptarse eventualmente a la vida. Eso les va a permitir también comprender mejor la información que existe alrededor de ese niño, de esa niña, y por ende pues procesarla, por ende asimilarla y por ende emplearla mejor si se hace necesario. Y bueno, acá como les mencioné existen otros procesos que estudia la psicología de distintas maneras y que igualmente pueden ser, o más bien que son importantes y que pueden ser aplicados pues dependiendo de la situación en la vida del individuo mucho más adelante. En el ámbito psicosocial, la psicología del desarrollo o la psicología evolutiva, que es otra manera de llamarla, perdón, estudia el tema de las emociones, la personalidad, que, bueno, el tema de la personalidad ha enfocado, porque recordemos, la personalidad como tal es un proceso mental, es uno de los procesos mentales, pudiera ser evaluado desde la perspectiva cognitiva. Sin embargo, acá cuando mencionamos el tema de la personalidad, nos referimos muy puntualmente al tema de cómo la misma influye, para bien o para mal, para el desarrollo de las relaciones sociales, que en nuestro medio pues es tan complicado muchas veces porque bueno, las personas a veces andan por la vida enojados con ellos, frustrados con ellos, pero andan volteando todas esas frustraciones, todas esas situaciones con otros o sobre otros, eh, sin que tengan vela en ese entierro. Bien. Todo eso forma parte quizás bueno, de distintas razones. Puede ser que la persona ha vivido de una manera desacertada, puede ser que quizás no ha recibido otros estímulos del medio en donde se ha desarrollado, pero lo cierto es que en todo caso la psicología debería intervenir
para ayudar a la persona a sobrellevar todas estas situaciones problemáticas, si se llega hasta eso, para pues procurar que la persona tenga una calidad de vida un poco más elevada. Y así es como entonces interviene. Pero bueno, igual, desde el ámbito psicosocial existen muchos otros elementos que se pueden estudiar, dependiendo pues de la situación que tenga el individuo. Cabe resaltar que muchas veces el individuo lleva una serie de situaciones, o una sola situaciones que conllevan, así como un efecto dominó, o acarrean otras situaciones eh, distintas, pero relacionadas. Entonces, muchas veces atendemos a una persona, pero por una situación, o él viene, o él o ella, o lo traen, qué sé yo, a nuestra consulta por algo, pero tiene muchas otras cosas relacionadas, o tiene dos o tres cosas más relacionadas. Entonces, es importante resaltar que cuando la psicología evolutiva desarrolla algún tipo de evaluación, al mismo tiempo también está descartando otros elementos. Porque puede ser que la persona pues esté desarrollando, eh, no sé, alguna problemática a nivel cognitiva o cognitivo, pero no necesariamente en el ámbito psicosocial. Pero también pudiera ser todo lo contrario. Bien, que la persona llegue a nuestra consulta con un problema de cognición y al mismo tiempo esté, o con un problema físico y al mismo tiempo esté afectando algún otro ámbito eh, del individuo. Entonces, como les he mencionado, los cambios, el desarrollo se da a lo largo de la vida. Y se desarrollan, o las personas nos desarrollamos a través de etapas, que son, como vieron al principio, segmentos específicos en los que las personas suelen estar dentro, o más bien, desarrollando una serie de características que van formando entonces estas etapas. Dependiendo del autor que se esté consultando o que se esté estudiando, pueden ser 6 etapas, pueden ser 9 etapas, pueden ser 12, pueden ser 7. Eso es irrelevante. Irrelevante en el sentido de que es difícil, o va a ser muy complicado, va a ser muy difícil unificar criterios. Siempre cada especialista va a decir, no, es que yo creo, y puede que sustente, algunos no. No, que a mí me parece que pueden ser más, pueden ser menos. Bien, lo importante es que nosotros necesitamos de todas maneras desarrollar la clase, desarrollar un criterio. Y nosotros, pues para unificar, para hablar un solo idioma, vamos a entendernos con respecto a estas 9 etapas del desarrollo humano. La vida, como les he mencionado, o más bien, la persona se desarrolla durante toda su vida y la vida no empieza cuando la persona nace. La vida empieza desde el momento de la concepción, como yo se los mencioné anteriormente. Entonces ahí se da la primera etapa, que es la etapa prenatal, antes de que el individuo nazca. Por eso se llama prenatal, antes del nacimiento. Luego de eso entonces viene otra etapa que le podríamos llamar lactancia e infancia. Posteriormente seguiría la niñez temprana, luego la niñez media, luego la adolescencia, después viene la adultez temprana, la adultez media, la adultez tardía y por último la vejez. En cada una de estas etapas se van a experimentar una serie de características, como también se pudieran desarrollar patologías, eh, que desde luego, pues, en patología entendamos por el término patología una enfermedad o una situación pues que agrava o complica eh, la existencia del individuo en la etapa específica, ¿no? En este caso. Entonces, no se puede pasar de una etapa, póngase que, no sé, saltarse una etapa, la etapa de la niñez temprana, pasar de ahí directamente a la adolescencia, no. Hay toda una serie de características por las cuales pasa el individuo a lo largo de una etapa a otra, eh, aunque bueno, ahora que recuerdo, no sé si ustedes alguna vez vieron, perdón, la etapa del caso de Benjamin Button, que fue un señor que, bueno, nació con un trastorno y él iba como en retroceso, nació viejito, vamos a decirlo así, y murió de bebé, dormido. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones, bueno, quizás es uno entre quién sabe cuántos casos, eh, y bueno, forma parte de las patologías que las personas pueden vivir, pueden experimentar en un momento dado, pero son algo muy, um,
muy puntual. Eso no es algo así como muy seguido, no es muy común. Esa era la palabra que buscaba. Pero bueno, otras cosas que son un poco más comunes son el tema de alergias, el tema de malformaciones, como les mencioné, o problemas que se desarrollan pues, por mal funcionamiento de algún sistema dentro de nuestro cuerpo. Y eso se da de manera pues aleatoria. Eso no es que yo quise, no quise. eh, y bueno, tomando en cuenta que estamos hablando de algo científico, pues no tendría nada que ver tampoco ni con brujería, ni con hechicería, ni nada que se le parezca. Son situaciones pues que se dan, que va a depender de otros elementos, sean ambientales, sean genéticos o algún otro. Pero bueno, lo importante es determinar si hay algún tipo de situación que abordar y bueno, abordarla por él o los especialistas eh, que se requieren. Vamos a iniciar hablando sobre la etapa prenatal. En este caso es la primera etapa del desarrollo humano. Precede a la infancia. Es llamada la fase de la vida intrauterina. O sea, es mientras el individuo se va formando dentro del cuerpo de la madre. Como se menciona acá. Y transcurre desde la concepción hasta el parto. Bien, una vez la persona nace, independientemente de que nazca antes de tiempo, sea de 6 meses, de 7, de 8, eh, una vez nace, ahí termina esta etapa prenatal. Eh, una de las cosas que ustedes deben considerar a futuro cuando vayan a trabajar con alguien que le dice, no, lo que pasa es que tengo un problema con mi niño, con mi niña, es saber si el desarrollo prenatal de ese individuo fue desarrollado a término. Quiero decir, si se cumplieron los 9 meses. Porque precisamente cuando la persona nace antes de tiempo, pues muchos sistemas, póngase que por ejemplo el sistema inmune, o más bien el sistema pues que ve todo lo que tiene que ver con infecciones, con el desarrollo, o más bien el no desarrollo de alergias y tal, eso no se ha desarrollado, así tampoco el tracto digestivo. Entonces las personas que nacen antes de tiempo es muy posible que durante su vida desarrollen alergias, desarrollen trastornos alimenticios, ¿ve? Porque sus sistemas no fueron desarrollados o creados eh, eh, enteramente. Um, de manera que entonces van a requerir de medicación, de algún tipo de terapia, algún tipo de intervención de algún especialista para que la persona pueda sobrellevar pues, su existencia en ese sentido. Es algo que se puede llevar, quiero decir, si la persona nace antes de tiempo, sí, claro, se le mete en una incubadora y bueno, si todo marcha bien, pues el niño o la niña pues sí seguirá su vida, pero nada como el crecer dentro de la placenta de la madre y nacer a término y con todo pues con todas las de las leyes, no sé si llamarlo de esa manera. Pero bueno, eh, nacer pues a término. Dentro del vientre uterino, el desarrollo del individuo se da a través de 3 periodos. Estos son el periodo germinal cigótico, el periodo embrionario y la parte final es el periodo fetal. Vamos a ver a qué se refiere cada una de estos periodos. El periodo germinal cigótico es donde se da la unión de gametos. Ahí es donde se forma la nueva célula a partir de el espermatozoide y el óvulo fecundado ya, pues cuando entra el espermatozoide. Ahí se dan eh, otros procesos, por ejemplo la subdivisión celular, el aumento de tamaño y finalmente cuando se arraiga esa nueva célula al útero, que es cuando ya pues se puede pensar que se ha completado la fecundación como tal. Luego de eso se da entonces el periodo embrionario, que se da después de la concepción hasta el final del tercer mes y se desarrolla por las primeras 12 semanas. Este periodo es quizás uno de los más riesgosos porque se puede afectar de distintas maneras al nuevo ser
sin que la persona pues esté anuente a que está embarazada. Estas afectaciones se pueden dar debido al consumo de alcohol, debido al consumo de algún medicamento. Hay algunos medicamentos que, bueno, por su composición química y tal, eh, pueden ser abortivos y la persona no sabe que está embarazada y bueno, al final pues abortó y no se lo esperaba. El hecho de que sean medicamentos no es garantía de que no nos va a afectar negativamente algo del funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Las drogas de riesgo también, el consumirlas, esto nos referimos a drogas ilegales propiamente, marihuana, cocaína, LSD y otras combinaciones que se hacen. Infecciones, infecciones en el cuerpo en general, no me estoy refiriendo puntualmente al aparato reproductor femenino, sino infecciones que la persona puede tener. De repente tiene una infección, hizo una fiebre por algo, dice, bueno, me voy a tomar este medicamento, sea el que sea, que usualmente terminan en las palabras terminan en ina, como amoxicilina, y la persona lo consume y quizá pueda hacer entonces que se dé un parto espontáneo o un aborto. Entonces, sin saberlo. Entonces, de ahí la importancia, bueno, de tener controles, de tener un montón de cosas, estar anuente a lo que puede ocurrir con respecto al cuerpo, pues para saber si la persona está o no embarazada. En algunos casos sí hay mujeres irregulares con respecto a su periodo, pero bueno, habrá que ver el seguimiento que se le da al respecto. Deficiencias nutricionales es otro de los factores que puede afectar el periodo embrionario. Si la persona no se alimenta correctamente, pues ¿de dónde va a tener ese bebé para desarrollarse? De ahí la importancia que cuando las mujeres van a control, pues les den ácido fólico, les den hierro y bueno, algún otro complemento o suplemento nutricional para pues, ayudarle al bebé, en este caso en su formación. La exposición a radiografías o a radioterapias también. No sé si alguna vez pues se han dado cuenta, han acompañado a una dama y le tienen que hacer una radiografía. Una de las primeras cosas que le preguntan es, ¿sabe si está embarazada? Precisamente porque bueno, la exposición a estos rayos X puede ocasionar entonces la pérdida del nuevo ser. Así como también alteraciones de humor. En algunos casos las alteraciones de humor propician altibajos en el tema de la presión arterial. Eso puede ocasionar entonces algún tipo de um, puede ocasionar algún tipo de aborto sin que la persona lo desee. Alguna emoción considerablemente negativa, la muerte de alguien, el cómo se lo dicen y todo eso, pues puede ocasionar algún grado de alteración y bueno, eventualmente se haría evidente. Luego de esto viene el periodo embrionario que es la séptima semana en adelante, en donde se desarrolla el endodermo, que se refiere al hígado y otras estructuras de la zona digestiva, el mesodermo, que se refiere entonces a otros órganos, como son por ejemplo el corazón, músculos y células sanguíneas, y el ectodermo, que se refiere entonces a los tejidos epiteliales, en este caso la piel y las mucosas intestinales. Y también los tejidos neuronales, como el cerebro y los nervios. Todo este desarrollo se da del centro, vamos a decirlo así, hacia afuera. Empieza uno desarrollando entonces lo que es el hígado, corazón, todos estos órganos. Y por último, entonces todo el recubrimiento que estos órganos tienen, que como lo mencioné, pues se refiere entonces a los tejidos epiteliales, la piel y mucosas que van bajo la misma. Y bueno, sí, acá también menciona el tema de los intestinos. Entonces todo esto más o menos se desarrolla para la séptima semana. Entonces, por último, viene ya lo que es el periodo fetal, que es de la décima semana en adelante. Ya ahí se tiene una visión del feto, o más bien del embrión, porque llega a su culminación. Como se menciona acá, el feto ya tiene su forma humanoide definida. Bien, ya en este punto, entonces, gracias a ecografías, se puede determinar si hay algún tipo de situación, una malformación, alguna cosa pues que requiera, o sea, que si el niño está, por ejemplo, en una posición que no es la correcta, si está sentado, si tiene cordón umbilical alrededor del cuello. O sea, muchas cosas se pueden determinar ya a partir de este punto. Y es importante, desde luego, los controles que se den
porque ello va a permitir que se pueda tomar alguna situación, se pueda buscar alguna alternativa para ayudar en todo caso al bebé y a la madre también. Luego de esto, entonces viene ya lo que es el parto, que se le llama pues también como nacimiento. Se entiende que como sea, es la culminación, independientemente del nombre que se le ponga, es la culminación del embarazo. Esto, quiero decir, el parto como tal implica contracciones uterinas regulares, el rompimiento de fuente, cambio fisiológico en el cuello uterino para poder que el bebé salga, porque él se expande. Todo esto es bastante pues, doloroso e implica pues algunas otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, es eh, ya, vuelvo y digo, la culminación de una etapa, es el inicio, entre comillas, de una nueva vida, aunque como les mencioné, la vida no empezó allí, cuando nace, sino mucho antes, ¿verdad? Y en algunos casos se puede complicar, eso sí. Eh, si es necesario, en ese caso puede asistirse por anestésicos, oxitocina o incluso por una episiotomía, que es un corte que se le hace pues a la mamá de ese niño para ayudar pues que el mismo salga. Eh, Acá esto es bajo circunstancias muy específicas, esto no es que se les hace a todas las mujeres que van a dar a luz, ¿verdad? Acá resalto el tema de la oxitocina porque, bueno, el mismo o la misma ayuda a la distensión del cervix uterino y también pues a la vagina para poder que el bebé nazca. Por otro lado, también tiene un efecto sobre la eyección de leche materna, propicia la eyección de la misma. Recordemos que en algunos casos, si la mamá tiene alguna enfermedad, póngase que, no sé, VIH, por ejemplo, o sífilis o algún otro tipo de enfermedad, de las primeras cosas que hay que hacer es someter a ese niño o a esa niña a evaluación para determinar si tiene, si heredó la enfermedad que la mamá tiene. Y si tiene alguna enfermedad como la que les mencioné, por ejemplo, es importante darle a ese bebé fórmula, no leche materna, porque eh, más bien puede ocasionarle la complicación, o sea, si vino enfermo, pues puede, o sea, si trajo la enfermedad, ¿no? Que heredó de la mamá, la puede, pues, puede complicarla o si vino sano, puede entonces adquirirla. Ahora, existen dos tipos de parto. El que les acabo de mencionar, pues implica o apunta mayormente al parto vaginal, que tiene cuatro fases, por así decirlo. Una es la del trabajo de parto, luego el nacimiento, luego viene la expulsión de placenta y posteriormente entonces la recuperación. Eh, el, el parto por cesárea implica entonces ya un corte en el vientre de la mamá para pues facilitar el nacimiento del bebé. En cualquiera de los dos casos, los partos pueden ser prematuros. Esto es cuando se da por distintas razones, sea por una caída, sea bueno, por algo que se requiera, bueno, en ese caso es inducido, pero pudiera ser antes del nacimiento, perdón, antes del tiempo, antes de estos 9 meses de lo que hemos mencionado, en ese caso entonces sería considerado como parto prematuro, antes del tiempo. Es inducido cuando por alguna enfermedad, por un accidente de algo, lo que sea, se necesita que el bebé nazca para salvaguardar su vida. Bueno, en ese caso entonces es muy posible que sea inducido. Aunque en algunos casos, lamentablemente, se induce el nacimiento. Esto es contradictorio, va a sonar bien contradictorio, pero eh, es así. Y es algo en lo que ustedes posiblemente van a tener que intervenir en algunos casos, dependiendo de dónde trabajen. Y es algo bien complicado, bien delicado, bien difícil, bien triste, porque en algunos casos pues, se puede inducir el, entre comillas, nacimiento de un bebé muerto. Um, es contradictorio porque nacimiento implicaría una nueva vida, pero ahí lo que se está dando a nacer es un bebé que ha fallecido, independientemente de la razón, pues. Pero bueno, esos son los casos en los que el parto puede ser inducido. Y bueno, se entiende como parto posmaduro, perdón, cuando el bebé nace después de cumplidos los 9 meses o más allá de las 40 y tantas semanas, que tampoco debería ser. Cuando ya el bebé está allá adentro, entonces, y se pasa del tiempo, existe toda una serie de riesgos, como por ejemplo que el bebé absorba
sus heces, lo cual pudiera ocasionar entonces una infección. Eh, También recordemos que como el bebé ha crecido, hay menos espacio. Eso puede ocasionar entonces algún tipo de situación a nivel físico en cuanto a su cuerpo, y por otro lado también hay menos espacio, hay menos líquido amniótico. El líquido amniótico es lo que nosotros pues respiramos cuando estamos allá dentro del vientre de nuestra madre. Es lo que sería pues la fuente, ¿no? Lo que se rompe, lo que sale cuando se rompe. Am, y bueno, si el bebé no tiene que respirar allá, es muy posible que pueda pues sufrir una hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, y esto puede ocasionar en el peor de los casos pues la muerte. Bueno, acá les he mencionado a grosso modo pues lo que son los partos. Acá pues una información adicional con respecto al parto prematuro, que es antes de la 37ª semana. En este caso puede darse por una activación endocrina fetal precoz. Eso se da de manera a veces natural, a veces puede ir acompañado de alguna emoción fuerte, una cosa así, pero bueno, se activa a raíz de eso. Por una sobredistensión uterina, que puede ser entonces ocasionada por precisamente también una emoción muy fuerte, puede ser ocasionada por un golpe, algo así. Hemorragias, inflamaciones que vienen de algún tipo de infección o un golpe, una caída de algo, por una escalera, una caída en el baño, un accidente de carro, cosas como eso. Las posibles consecuencias que se pueden vivir en este caso es un alto riesgo de muerte, no solamente para el bebé, sino también para la mamá. Puede producirse una parálisis cerebral también, enfermedades respiratorias, tomando en cuenta pues que nacen antes de tiempo y que su sistema de pulmones, o sea, su sistema respiratorio no está formado completamente. Bien, problemas gastrointestinales por lo mismo, porque quizás pues el tracto digestivo no está formado completamente. Puede darse el retraso mental, aunque ya esto tiene otro nombre, se llama discapacidad cognitiva, ¿verdad? Así como también puede haber una afectación en algún sentido. Recordemos que tenemos cinco. El primero que se empieza a desarrollar es el auditivo. El último que se pierde cuando fallecemos también es el auditivo. Pero bueno, a veces puede ocasionarse pues, una afectación en ese sentido, pues sea en el auditivo, en el sentido auditivo o en algún otro. Pero bueno, son consecuencias que pueden darse a raíz de un parto prematuro. Con respecto al parto postmaduro, que se da entonces después de la semana número 42, generalmente ya en este punto es inducido, porque ya definitivamente pues ese bebé hay que sacarlo de ahí. La placenta puede dejar de funcionar debidamente. Am, la cantidad de líquido amniótico, como les mencioné, disminuye. Esto va a ocasionar entonces pues que el niño tenga poco oxígeno que respirar. Se puede dar la aspiración de meconio. Meconio son sus heces. Puede haber una lesión fetal. Incluso en algunos casos pues nace un bebé fallecido, o el bebé sufre al momento de nacer, o también sufre la madre.